Buenos días a todos. Bueno, en esta ocasión el Grupo Regional de Estudios del Pasado va a dar una charla puntualmente sobre los pueblos originarios que habitaron esta región en función de toda la colección que exhibe la muestra permanente del GREP en las instalaciones que presenta justamente en el Hogar Santa Teresita y, bueno, y toda su trayectoria que ha venido desempeñando durante más de 25 años de divulgar ciencia. Entonces, a continuación, Héctor Ricardo Sierro va a explicarles justamente esta cultura, ¿sí? Estas culturas que convivieron, mejor dicho, en la región, tanto en la zona del Taica como en la zona continental de nuestro partido, en representación de todo el Grupo Regional de Estudios del Pasado, en este contexto también del Día de la Diversidad Cultural, que se celebra hoy 12 de octubre, y también en función de la tan importante reglamentación futura que vamos a presentar, justamente que tiene que ver con la posibilidad de que la bandera huifala se pueda exhibir en todos los actos formales de las instituciones educativas, bajo una ordenanza y un decreto municipal. Así que a continuación ya Ricardo Sierro comienza con la ponencia. Bueno, gracias, Mariano. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad que me brindan de participar con este noble fin. A modo de presentación, mi nombre es Héctor Ricardo Sierro y tengo el honor de formar parte del Grupo Regional de Estudios del Pasado desde hace unos 10 años, en la rama de arqueología, especializándome en lo que concierne a los pueblos originarios de la región. Soy ceramista, prefiero llamarme alfarero, y me dedico también a la confección de réplicas de piezas de cerámica, cuyos fragmentos han sido encontrados en el delta del Paraná, con arcillas de la isla y técnicas de construcción y horneado originales. Mi vocación por este tipo de alfarería nació en un humilde banco de la escuela primaria pública, allá por mis 8 años, cuando mi maestra de segundo grado de la escuela número 1 nos ilustró una clase mostrándonos un arco y flechas y varias vasijas de barro cocido que había traído de su viaje de bodas a Perú. Y despertó en mí una vocación que me acompaña, la verdad, hasta el día de hoy. Me formé hace muchos años en el taller y Museo Arqueológico Condorhuasi del profesor Jorge Fernández Chiti de Buenos Aires. Realicé talleres con el profesor Carlos Moreira y Víctor Garay de la Universidad de La Plata, en Charbonnier en Córdoba, Olavarría, Punta Indio, Berizo, entre otros lugares del país. En prospección de suelo, búsqueda de arcillas, estudio de cerámicas locales, etc. Estudié historia en el Instituto Superior de Formación Docente número 15 de Campana. Bien, en el breve tiempo de que disponemos, se hace necesario resumir esta exposición a lo esencial. Entonces el objetivo será principalmente crear conciencia de la necesidad de apreciar y valorar el legado cultural que nos han dejado nuestros antecesores en esta región donde vivimos. Entrando en materia, debemos aclarar que no es fácil determinar la antigüedad de los primitivos habitantes de nuestra región. A través de fechados por radiocarbónicos, por medio del carbono 14, se ha constatado una antigüedad de entre 1600 y 2000 años antes del presente, llegando hasta la época ya de la llegada de los europeos y época colonial. A la llegada de los europeos en el siglo XVI se encontraban aquí distintas etnias, querandíes, chanatimbú, charrúas y guaraníes. Ya vemos en el mapa. Debido al breve tiempo que disponemos, voy a ir en mayor detalle a dos grupos en particular, los querandíes y los chanatimbú. Los querandíes, los que tenemos, digamos, acá al oeste de Zárate, si miramos hacia la ruta 9, ruta 8, esos son los querandíes. Y frente nuestro, lo que vemos, enfrente del paisaje que vemos de la costanera, los chanatimbú. Bueno, los querandíes eran gente de raza pámpida, altos, de más de 1,70 m de estatura, fuertes, grandes corredores. Los cronistas de la época llegaban a decir que podían alcanzar un gamo corriéndolo y tomándolo de las patas, cosa que es evidentemente exagerada, ¿no? Se extendían desde el sur de Córdoba, estribaciones de las sierras, a lo largo del río Carcarañá, sur de Santa Fe, Buenos Aires,
a lo largo de la Ruta 8 especialmente, llegando acá a la Ruta 9, lo que es hoy la capital federal y conurbano, costa del Río de la Plata, llegando hasta Chascomús. De hábitos seminómades, vivían de la recolección y de la caza de animales como ñandúes, guanacos, cuyos cueros utilizaban para abrigarse en la temporada fría. Utilizaban hábilmente las boleadoras y también vivían de la pesca en los arroyos y ríos tributarios del Paraná, como el Carcarañá, Arroyo del Medio, Arrecifes, San Antonio, Río Luján, Reconquista, y también el Matanza, Riachuelo, que entonces tenía agua cristalina, no era lo que es ahora, obvio. Utilizaron la grasa de pescado para embadurnarse el cuerpo, como protección del frío. De ahí sale su nombre de querandí, porque quira en guaraní significa grasa. Los guaraníes tenían una costumbre, que hoy persiste en esta zona, de llamarle de una forma más bien peyorativa a los pueblos que los rodeaban. Es algo como nosotros ahora, que a veces se malinterpreta, porque a veces se dice en forma cariñosa, y se le dice yoruba a los uruguayos o gualita al boliviano. Bueno, ellos, por ejemplo, los pueblos como los Com, por ejemplo, ellos les decían, por ejemplo, a los tobas le llamaban toba. Por nosotros conocido como toba, no les gusta que le digan toba. Tobá significa frentudo, o sea que se rapaban la frente bastante más arriba para tener una frente más grande, se rapaban el pelo, perdón. Bueno, y por ejemplo, ellos también decían chiriguano, que es un término que usamos. Al chiriguano no le gusta que digan chiriguano, porque chiriguano significa guano frío, o decir caca fría. A nadie le gusta que lo llamen así. Bueno, y al querandí le decía grasiento, querandí, cubierto de grasa, que era una cosa que usaban precisamente para, en el frío, para protegerse del frío en el cuerpo, ¿no? Las viviendas de los querandíes, ahí está la ilustración, eran solo unos paravientos de cuero, muy sencillos, ya que la condición de nómades los llevaba a deambular con su hogar a cuesta. Es por eso injustificable los comentarios a veces muy peyorativos de los europeos, e incluso los viajeros ingleses que en la época antes de la Revolución Industrial, ya digamos 1820, 30 en adelante, que son muy estudiados en los profesorados de historia, hacían descripciones de lo que encontraban, el producto, la gente, para elevar el informe a la corona. Obviamente, ellos veían la vivienda del gaucho con una enramada, un techo que llegaba casi hasta el suelo, y decían en un caso, por ejemplo, que bueno, que eran un poco indolentes, muy generosos, pero bohemios, pero que bueno, no tenían ganas de hacer una vivienda un poco alta. Pretendían una vivienda de techo a dos aguas, como en países donde hay nieve. Eso es ridículo. Acá, cuando viene una tormenta de esos en pleno invierno, cuando hay calor en Santa Rosa, el ciclón se llevaría la vivienda del gaucho si fuera más alta. En cambio, pasa por arriba. Como dice el chino, cuando viene el viento hay que agacharse. Bueno, el gaucho no era tonto, el indígena tampoco era tonto. Sabían lo que hacían con lo que tenían, y eso no lo comprendían a veces, con la lógica de esa época. Sus artesanías, bueno, trabajaban con gran habilidad el cuero, el hueso, astas de ciervo, la madera, la cerámica, que era simple y utilitaria. Si bien los fragmentos encontrados especialmente a lo largo de las márgenes del río Reconquista y Matanza, también zona de San Fernando y alrededores de Punta Indio, revelan superficies muy bien pulidas, muy bien terminadas y pulidas, a menudo con bordes dentados, con pintura roja, vasijas chatas, sin asas y otras con agujeros de suspensión, de hasta globulares de hasta 30 centímetros de diámetro, que lógicamente por las que pasaban tientos de cuero con que suspendían la vasija sobre el fuego. Esto lo estudiaron investigadores como Oates y Rusconi, fines ya del siglo XIX y comienzo del XX. Luego de los querandíes figuran en los censos de Garay, con los nombres de los caciques, incluso con Chaná, y parece que hubo abusos por parte de los europeos, los españoles en especial en este caso, y hubo una gran reacción, aliados con los guaraníes y charrúas, atacaron el número de 20.000 a Buenos Aires, de 20.000, digamos, soldados, guerreros. Bueno, algo les debe haber ido mal porque desaparecen prácticamente de los censos, no aparecen más, y bueno, ese fue el comienzo ya de la desaparición, no quedaron ni... Bueno, Garay pagó
sus culpas porque, bueno, Garay en un viaje a Asunción bajó a descansar en las costas de Varadero, no en Carcarañá, como se decía, y bueno, parece que no dejaron algún centinela o se durmieron, y bueno, los querandíes de la zona se cobraron la vida de Garay. Bueno, de los querandíes prácticamente no quedó nada, de la lengua de los querandíes, ¿no? Y yo pienso que el querandí de alguna manera se fundió su raza con el gaucho. Es el producto del español y el querandí. Por ejemplo, especialmente los vascos que abundan mucho en esta zona. El querandí es alto, y uno ve que el gaucho hoy en día, si uno va a San Antonio de Areco, un lugar así, el gaucho es alto, no hay gauchos gordos, barrigones, es generalmente delgado, persona de pocas palabras, conserva mucho. Creo que es ahí donde encontramos un poco lo que nos queda todavía el querandí de alguna manera. De su lengua no han quedado casi vestigios, casi nada. Bueno, eso es lo que puedo decirles por ahora del querandí. Ya en la ilustración habíamos visto las guardas de su cerámica, que es bastante similar, bastante parecida a la del chaná y a la del guaraní también. Bien, vamos a pasar ahora al otro lado del río acá. Vamos a mirar hacia la isla, como vemos desde la costanera. Ahí vive un pueblo chaná Timbú, que es el habitante por antonomasia del delta. No lo es el guaraní, como muchas personas creen, porque la toponimia del delta es guaraní. Decimos Guazú, que es grande, Miní, que es chico, y Bicuí, que es arena, porque los jesuitas hicieron buenas migas con los guaraníes. El guaraní era más dócil, era más religioso, buscaba las tierras sin mal, la tierra de la abundancia, que ellos creen que estaba al sur. Bueno, dejaron una zona ubérrima como es el Amazonas, el norte, y fueron a parar a San Clemente del Tuyú. La palabra Tuyú significa barro en guaraní. Hasta ahí llegaron. La verdad que me parece que estaban un poco mal rumbeados, como se dice, literalmente. Algo pasó, pero con el español se entendieron porque hubo algunos náufragos y algunas personas que fueron por sublevaciones en barcos abandonados en la costa, y bueno, después quedaron ahí, se integraron a ellos y les sirvieron a los españoles como lenguaraces. La cosa que los españoles lograron, digamos, después reducirlos y les dieron una grafía a la lengua, que todavía se enseña, por ejemplo, en los colegios en Paraguay, ahora en Corrientes también. Así que el guaraní vino 80 años, 100 años antes del europeo acá. El que está aquí desde milenios es el chaná Timbú, el que estaba aquí, asociado con los charrúas. Como vemos acá, tenemos un texto que habla, dice, los chaná fueron un pueblo vinculado a la etnia charrúa y se los considera como el pueblo originario más antiguo que habitó la región de nuestro delta, y no los guaraníes cuya llegada fue unos años antes de la invasión europea. La denominación chaná los distingue de otras etnias asociadas y no hay consenso entre los investigadores que los denominan recurriendo al uso de gentilicios dobles, como chaná timbú, chaná en beguá o simplemente chaná. Ocuparon las zonas, habitaron lo que se llama, acá lo vemos en el mapa, la confluencia del río Negro en Uruguay, con el río Uruguay, las orillas e islas del curso inferior de ese río, las islas del delta del Paraná, las islas y riberas de este río, entre las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, hasta Corrientes. Eran de raza pámpida, igual que los querandíes, altos, de 1,70 m o más, pero de modos de vida amazónicos. Hablando del modo de vida, acá tenemos la próxima ilustración, desarrollaron una modalidad cultural de estrecha relación con el río. Los cursos de agua eran rutas de desplazamiento, y se diría que vivían en el agua. Era un pueblo que vivía en el agua y sobre un manto de arcilla prácticamente. Para ellos lo fundamental era la canoa. Vamos a ver cómo fabricaban la canoa. Ahí está, la próxima ilustración. Sus canoas las construían de un solo tronco, ahuecado. Eran a la vez de medio de transporte, ágiles fortalezas, según decían en las crónicas. El método de construcción, tenemos en cuenta que no tenían herramientas de metal, ni tampoco abundaba la piedra en esta zona para hacer lascas. Entonces utilizaban el palo aguzado, que era un palo de madera muy dura, aguzado en la punta sobre el fuego, quemándolo,
y le ponían brasas encima y lo iban con ese palo, lo iban de a poco gastando con una paciencia tremenda hasta que llegaban a buscarlo. Y hacían especies de canoas muy largas, algunas de 6 metros de largo, 8 metros de largo y más, donde remaban hasta 6 remeros, a veces más, parados de pie sobre la canoa y con palas, más que con el remo de doble pala. Esa es una costumbre chaná. A la llegada de Pero de Sousa, que es un viajero portugués, que llegó antes que Solís acá al Río de la Plata, dice que lo salieron a recibir de forma amistosa un grupo de indígenas en una almadía, decía, y remaban en fila de a 8 a una velocidad sorprendente. Bueno, después se supo, en el contacto que ya vamos a hablar, de algunas todavía sobrevivientes de la cultura chaná, que los niños chaná tenían la obligación de saber hacer una canoa antes de llegar a la adolescencia. Bueno, cuanto a su aspecto físico y vestimenta, podemos decir que no, todavía la foto no, porque esto sería ya de las artesanías. Sí. En el aspecto físico y vestimenta, lamentablemente no tengo acá una ilustración para eso, sus características físicas son las típicas de los pámpidos. Altos, superaban el 1,70 m, bien proporcionados, tez bronceada, ojos oscuros, cabello lacio. Los hombres se pintaban para reconocerse en el combate. Eso lo supimos por los testimonios de los descendientes de Chaná que han aportado esos datos. Se pintaban solamente los hombres, los guerreros, y las mujeres guerreras también, en el combate para poder reconocerse. Lógico, como juegan dos equipos de muchachos al fútbol y lógicamente si no se ponen camisetas de distintos colores es medio difícil acordarse quién juega para aquí, quién juega para allá. Acá en el combate era lo mismo, era fundamental. Y también para que los reconocieran sus perros, porque peleaban con perros guerreros. Era una costumbre tener perros así. También la etnia de los sabantes en Brasil, que le veo cosas parecidas también a los chaná, son precisamente de origen arahuaco, tenían perros muy, muy bravos, que los investigadores que han llegado a arrimarse a ellos saben que era muy difícil para un extraño acercárseles. Bueno, en la estación fría usaban mantos y gorros de piel de nutria, que abundan en la isla, para cubrirse, ¿no? Así que bueno, pasamos a la parte de sociedad. A la próxima ilustración creo que hay algo. Bueno, eso serían las artesanías que trabajaban, ¿no? Trabajaban el hueso, las astas, para hacer arpones, también para hacer, por ejemplo, para arpones especialmente. Huesos, astas, maderas duras, que es lo que abundaba allí. Bueno, pasando a sociedad, perfecto. En la sociedad las aldeas se construían en sitios altos, eso tengo acá un apunte, y cercanías a los ríos. Consistían en casas comunales con paredes y techos de junco o paja. En realidad no se sabe exactamente hoy en día si realmente eran casas comunales, muchas familias, o viviendas de una familia. Acá dice que albergaban a varias familias, eso por hoy está en discusión todavía. En cambio los guaraníes sí, los guaraníes tenían la maloca. La maloca era una gran vivienda con un patio central, típico del Amazonas, que también se llegó a construir acá en esta zona. Estaban bajo el gobierno de un señor principal. La forma y disposición de la vivienda los vinculaba estrechamente con los pueblos amazónicos. El cacicazgo era un sistema común, y tenían, según testimonio de los descendientes de Chaná actuales, los llamados hombres superiores. Por eso era una sociedad con estrato social diferenciado. Frente a las viviendas de los hombres superiores se plantaba una palmera. Esa era una costumbre que había. Es notable lo del enterratorio de sus muertos. Por ejemplo, en el caso de los querandíes pintaban los huesos, a veces de rojo, pero los chaná enterraban a sus muertos, lo hacían los hombres solamente, el enterratorio. Miren qué notable, a los hombres superiores se los cremaba, lo mismo que a los guerreros. A los hombres comunes se depositaba el cuerpo sobre un hormiguero de hormigas carnívoras para que comieran la carne y dejaran los huesos, que es lo que enterraban. A las mujeres, bueno, no vayan a creer que las trataban tan mal, las mujeres las consideraban dadoras de vida. Por lo tanto,
¿qué hacían? En lugar de ponerla sobre los hormigueros, el cadáver por supuesto, la depositaban en el agua en una zanja o en el río, para que el agua, para que los pescados se alimentaran de ella, quitaran la carne, quedaran los huesos y sirvieran de alimento a otros más pescados que alimentarían a su vez a los niños. Porque por eso ellos consideran que la mujer era la dadora de vida, por eso hacían eso. Bueno, ¿cómo se mantenían? Eran pescadores por excelencia. También cazaban, recolectaban, y algunos núcleos practicaban una agricultura incipiente. Bueno, usaban el arpón sí, en la pesca, ahí tenemos nuevamente la ilustración, cómo pescaban. Recolectaban y algunos núcleos practicaban una agricultura incipiente, como dijimos, basada en el maíz y en el zapallo. El pescado lo conservaban secándolo al sol y ahumándolo. El sábalo era una de sus piezas preferidas. Acá podemos decir que la harina de pescado que hacían les servía mucho en el intercambio. Ellos cada tantas lunas, como medían el tiempo, esperaban ansiosamente la llegada de los hombres del oeste, los que venían del lugar donde se acostaba el sol, porque en Chaná la palabra oeste se dice la cama del sol. La cama del sol donde se acuesta el sol, donde se pone el sol. Esa gente que yo supongo que vendrían de las serranías de Córdoba. Claro, les traían cosas interesantes, como podían ser piedras semipreciosas, algún objeto metálico, por ahí algo de oro, que fue lo que engañó a los españoles, que creyeron que remontando el Paraná por Asunción iban a llegar a donde estaba el oro. El oro o la plata estaba en Potosí y había que atravesar el Chaco boliviano, que era muy difícil, después tuvieron que hacerlo por acá, por la zona, desde acá, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta. Bueno, pero gracias a eso fundaron Santa Fe, fundaron Corrientes y Asunción. Bueno, eso era el pescado que era lo que venían a buscar los pueblos del oeste. Los timbúes tenían una que eran asociados a los chaná, una costumbre muy extraña. Extraían la grasa, la freían mezclándola con tierra, yo supongo que sería arcilla, que es más limpia, y la ingerían a modo de pan. Lo cual es muy inteligente, porque la tierra tiene minerales. Sabemos que los niños chiquitos, a veces un poco más que bebé, ya se extravían o quedan abandonados. Lo primero que se llevan a la tierra, a la boca, con las manos es tierra. Porque precisamente por instinto, en la tierra están los minerales. Bueno, cazaban... Ricardo, acá se te está terminando digamos, este sí. video. Bueno, Continuamos ¿cuánto va? en el próximo. ¿Cuánto va? Ya está, ya nos queda el último minuto, así que nos volvemos No a te decía conectar. cuánto va de tiempo, ¿no? Me extendí un poquito. Bueno, a ver qué hago. Vuelvo.